asambleísta Augusto Espinosa. Gracias, gracias, presidente. No sé si se me escucha. Le escuchamos, señor asambleísta. Buenas tardes, colegas asambleístas. Buenas tardes a la ciudadanía. Antes de la pandemia, los retos para los sistemas educativos eran alcanzar la cobertura universal en entornos seguros, desarrollar las aptitudes necesarias para enfrentar los desafíos que plantea el siglo XXI y cultivar las actitudes funcionales para enfrentar y para tener una vida feliz. El COVID-19 sorprendió al mundo en medio de un profundo debate alrededor de la efectividad de la educación convencional para lograr los objetivos que acabo de mencionar, así como también en la experimentación con metodologías alternativas que ponían énfasis en el aprendizaje autónomo del estudiante con una eficaz tutoría docente, en el uso intensivo de herramientas tecnológicas, software, hardware, en el Internet como fuente primaria de consulta y en la generalización de actividades extra aula o extraescolares. Por su parte, los sistemas educativos latinoamericanos a los sistemas educativos latinoamericanos, la pandemia les sorprendió después de un periodo en el que se habían logrado importantes avances en materia de cobertura, pero con la persistencia de un déficit en los resultados del aprendizaje, lo que se evidenció, por ejemplo, en la reconocida prueba PISA, aplicada por la OCDE, en la que Chile tuvo el mejor desempeño de la región con puntajes en lectura, matemática y ciencias inferiores al promedio general de los países evaluados. En el caso ecuatoriano, también habíamos ampliado hasta el año 2017 enormemente la cobertura educativa. Las estadísticas dan cuenta fundamentalmente de un incremento de la matrícula sustancial en el sector rural. Menos escuelitas precarias, mejores escuelas que entregaban una educación con mayor calidad, implicaron que población, por ejemplo, el sector indígena, pueda acudir a la escuela y a una escuela que le garantizaba mejores niveles de calidad. La prueba de todo esto es que después de tal anunciado programa de reapertura de escuelas rurales, ni siquiera se han abierto 100 escuelas. Y es que la población, las comunidades indígenas no quieren volver a ese pasado que les condenaba eternamente a la pobreza y que solo beneficiaba a unos cuantos dirigentes, que son los portavoces de este discurso que atenta contra su propia población. En este contexto, las medidas de distanciamiento social a las que se vieron forzados los gobiernos para controlar la pandemia provocaron que los ministerios de educación latinoamericanos recurran a herramientas digitales y a la conexión a Internet para procurar sostener el esquema educativo en curso. Es decir, la respuesta a la crisis fue conservadora en el sentido de que se pretendió mantener lo convencional con algunas adaptaciones tecnológicas. Fue como intentar poner el motor de un Ferrari de última generación en una carrocería de un auto vetusto. Simplemente no funcionó. En la práctica, lo que estamos viviendo es un retroceso en la cobertura y la calidad. Cobertura porque muchos estudiantes no disponen de los recursos para adquirir dispositivos electrónicos y conectividad. Mientras tanto, la calidad es golpeada porque se está implementando un formato educativo en el que se trasladan las normalmente ineficientes clases presenciales a improvisadas aulas virtuales con maestros escasamente capacitados en metodologías de educación a distancia. Si la realidad prepandemia ya exigía cambios radicales en los sistemas educativos para cerrar la profunda brecha de conocimiento que nos separa de los países con mayor desarrollo relativo, el COVID nos plantea retos aún mayores para garantizar la inclusión con protección integral de los estudiantes y aprendizaje de calidad. Por esto es que llama muchísimo la atención que a pesar de que hemos tenido un gran retroceso los últimos 4 años y durante la pandemia la situación del sistema educativo se ha vuelto crítica,
Llama la atención, digo, que en este segundo debate se toquen temas que fueron planteados hace 4 años cuando se hizo una propuesta de reforma. Es decir, parecería que no ha pasado nada. Parecería que todos estamos abocados a volver a una normalidad, que es precisamente la normalidad que debíamos haber cambiado desde hace tiempo, que se venía cambiando y que debe seguirse cambiando. Se debe retomar el rumbo de la transformación. A esta ley le hace falta un régimen de emergencia en disposiciones transitorias, un régimen de emergencia que procure recuperar la capacidad de cobertura del sistema, dar mantenimiento a toda esta infraestructura educativa que está abandonada en el país, reincorporar a los docentes. Se está tocando eso ya en la ley. Sin embargo, no es suficiente con que reingresen estos docentes que fueron despedidos durante la pandemia, sino que hay que reemplazar también a aquellos que tristemente fallecieron durante ella o que ya se jubilaron. Es importante que se establezca un plan de retorno a la presencialidad asociado a un programa de vacunación de la comunidad educativa. El principio debe ser primero la vida. Lo que estamos viviendo ahora y lo que hemos vivido durante este último año es pura improvisación, y cada mes, cada trimestre se habla de volver a la presencialidad sin considerar los riesgos que esto implica para los maestros, para sus familias, para los estudiantes y para sus familias. Es importante establecer un plan de reinserción de estudiantes al sistema educativo, dada la impresionante deserción durante la crisis sanitaria. Definir un programa de nivelación para cerrar la brecha de aprendizaje, para lo que se requería garantizar a la comunidad educativa de las herramientas necesarias para el uso intensivo de tecnología. Se necesita recuperar el presupuesto de educación para destinar esos recursos a que todos los estudiantes tengan acceso a Internet, acceso a hardware y a software fundamental para el aprendizaje. Y también se tiene que acabar con esta explotación de los docentes, a quienes no solo se les esquilmó una parte de sus salarios durante la pandemia siendo personal de primera línea, sino que además se les obligó a que incurran en gastos para que logren conectividad y puedan atender de alguna manera a sus estudiantes. Hay muchas cosas que se tienen que hacer en la emergencia. Y una de las cosas que más deberíamos pensar en este momento es en esto que he escuchado a varios asambleístas, un nuevo modelo pedagógico que pretenda ser efectivo en el desarrollo de capacidades y competencias. Hay que poner el aula al revés, como dicen los pedagogos que están revolucionando el mundo de la enseñanza y el aprendizaje. Esto implica dotar de mayor protagonismo al estudiante e incrementar las capacidades motivadoras y de acompañamiento de los docentes. Es decir, los maestros deben asumir la tarea de provocar apetito de aprendizaje en sus estudiantes y ser su guía en el proceso del descubrimiento. La era de la simple transmisión de contenido curricular debe terminar de una vez por todas. Entonces, en el desafío de descubrir, el diálogo de saberes es fundamental. La interculturalidad nos enriquece. Al estudiante indígena no le será útil aprender sobre tecnologías de información, como al estudiante mestizo asumir la filosofía de respeto a la Pachamama, y a los dos no se les debe garantizar el derecho a aprender en su lengua materna y a conocer otras lenguas para el relacionamiento intercultural. Creo profundamente en la riqueza de la educación intercultural y no solo bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe. Respeto el valor del conocimiento y la cultura ancestral, pero lamento que no terminemos de vernos como un único país en el que una de sus mayores riquezas es precisamente la diversidad cultural. Lamento el caos que se generará con la presencia de la bicefalia en el sistema educativo. Lamento que ciertos dirigentes, en busca de espacios burocráticos, estén poniendo nuevamente en riesgo el futuro de sus comunidades. Para hacer efectivo un cambio de modelo pedagógico,
será necesario dotar con talento humano de las capacidades y competencias necesarias. Evidentemente, la formación de la planta docente en nuestro país es insuficiente todavía. Se hizo un gran esfuerzo, pero falta muchísimo por hacer, por lo que es urgente que el Estado implemente un ambicioso programa intensivo de formación y capacitación, bajo la modalidad del aprender haciendo, para, conforme el título del libro de Jonathan Bergman y Aaron Sanz, poner el aula de cabeza. Esto implica que, además del enunciado a la formación docente que se hace en la propuesta de reforma, habría que ser enfáticos en las disposiciones generales y transitorias para que garantizar una asignación emergente y otra anual para cubrir este rubro sea una de las prioridades del gobierno. Esto, sumado a la revalorización de la carrera docente a través del establecimiento de una justa remuneración en la categoría de ingreso, la definición de estabilidad de los consejeros estudiantiles, que por cierto los incorporamos nosotros, y después de nuestro gran esfuerzo, a pesar de no tener presupuesto, no se ha incrementado, no se ha sumado un solo consejero estudiantil más. Sin embargo, a esta ley le falta la obligación de generar partidas suficientes para la designación de autoridades institucionales. Es decir, se está contemplando mucho de lo que se necesita, efectivamente, pero se habla de dar la remuneración adecuada a quienes se les encarga, los rectorados, los vicerrectorados, las inspectorías, las supervisiones dentro de los planteles educativos. Pero no se está hablando de que debe haber una obligación del Estado de asignar las partidas presupuestarias correspondientes para que eso sea efectivo. Sin esto, será una simple declaración de buenas intenciones lo que se establece en el sistema de protección que se está proponiendo. Sistema de protección que lo que está haciendo es pulir lo que ya se había establecido en normativa previa. Una de las virtudes de esta ley, yo invito a los asambleístas a insistir y a defender esto, es la incorporación del artículo 20 y de la disposición general primera, en donde se hace efectiva la asignación presupuestaria conforme el mandato constitucional. Esto es vital para que la educación pueda seguir desarrollándose, porque caso contrario, con cualquier argucia burocrática, tecnocrática, siempre se podía evadir el mandato de asignación presupuestaria, y de hecho, durante estos últimos años hemos sido testigos de la reducción de los presupuestos de educación. Si tendría que hacer una evaluación general de esta ley, lo que podría decir es que tiene la virtud de que efectivamente toca un tema trascendente que puede generar cambios estructurales. Eso es cierto, esta es una virtud de esta ley. Sin embargo, está generando una institucionalidad absolutamente fragmentada, corporativizada. Es una ley que ha aceptado los pedidos de todo mundo y se va convirtiendo en una especie de Frankenstein que, en lugar de optimizar el uso de los recursos que se le deberán entregar por el mandato de la Constitución y ahora por el mandato de esta reforma, en lugar de utilizar bien esos recursos, lo que vamos a tener es una duplicación de funciones, son costos burocráticos, choque de políticas públicas. Es decir, si es que entra en vigencia tal como está, lo que veremos es un sistema con más recursos, pero con mucha anarquía. Si es que esta asamblea no se da cuenta de eso, si esta asamblea sigue con su práctica de los últimos 4 años, de tratar de contentar a todo mundo, si esta asamblea no se da cuenta de cuáles son los reales problemas que tiene el país, si esta asamblea solo actúa en función de cálculos políticos y politiqueros como lo ha hecho hasta ahora, llevaremos al sistema de educación al caos. Y eso implicaría que inmediatamente después de aprobada esta ley, si es que se aprueba tal como está escrita en este momento, deberemos responsablemente presentar una nueva ley
para derogar todos los artículos que estarían siendo atentatorios contra la idea de tener un Estado unitario que defienda la diversidad, que entienda la riqueza de la diversidad, un Estado unitario que vea en el diálogo de saberes una de sus mayores riquezas, un Estado unitario que respete a toda la población ecuatoriana y que sí reivindique los derechos de la minoría, que sí reivindique el derecho de todo niño, niña, adolescente, indígena, de tener una educación en su lengua materna, de tener una educación que le permita un adecuado relacionamiento intercultural, pero un relacionamiento intercultural que le plantee la posibilidad de vivir bien en el siglo XXI y no regresar a las vivencias precarias, al folclore de la interculturalidad en donde las familias reproducían permanentemente los círculos de pobreza. Muchas gracias, colegas asambleístas. Esperemos que tomemos decisiones con sabiduría y no decisiones exclusivamente clientelares.